García. Eva nos va a hablar sobre protocolos médicos, rituales hospitalarios, eso sí que suena bien, rituales hospitalarios y violencia obstétrica, la represión invisibilizada de la maternidad. Eva es licenciada en filosofía, por aquí, por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha hecho máster en estudios feministas de género y de ciudadanía en la Universidad Jaume de I de Castellón. Decir que su trabajo de fin de máster ha obtenido un premio. Y actualmente cursa el doctorado aquí también en Humanidades, en la Autónoma de Madrid. Y también trabaja como editora en el grupo Anaya. Así que Eva viene trabajando el tema de la violencia obstétrica hace muchos años. Su trabajo final de máster va sobre ese tema. Así que te escuchamos, Eva. Gracias. Hospitales fríos nos da la bienvenida. La risa del reloj marca el comienzo de una vida dirigida desde antes de sus primeros segundos. Es la hora epidural, cortes, tijeras, bisturís y puntos. Viniste al mundo a la hora sin nada. Tu primera visión fueron las luces y las matas. Y ese olor extraño, ajeno al de tu manada, te recuerda que llegaste a la vida controlada. El corte del cordón, casi siempre prematuro, te diga lo que es tuyo, pues así será el futuro. Ya seguro que llegaste, estás en un historial. Separan de la madre y sin que puedas mamar, te limpian, te analizan, te crean sus códigos. Mientras la madre mira sintiendo que esto no es lógico, es paradójico que digan que es por tu bien. Si lo que tú necesitas ahora es estar piel con piel, pues sin nada más nacer te separan de quien amas. Empieza el degoteo de los dramas y los traumas. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Muertos al nacer, muertos al nacer. Posturas que mutilan el instinto animal, protocolos que dirigen parto como enfermedad. Los hospitales, estudiosos y profesionales, priman tiempo y dinero sobre leyes naturales. Imparciales relojes marcan lo que va a pasar. Proceso biológico encerrado en su jornada laboral. No quiero cargar contra una profesión, pero creo que querer que hacerle caso es al corazón. Inspiración, postura, lo marcan tus entrañas. Por más que obstaculicen tus deseos, unas manos extrañas. Engañas y piensas que es gratuito. Los vínculos en esta sociedad están proscritos. Has visto a tu hijo a través de un cristal. La distancia entre esto y lo animal es abismal. El capitán sonrisa, te roba, te revisa. La vida te pisa, mientras mi poesía avisa de que si lo natural se convierte en medicalizado, si las personas somos carne en el mercado, nos habrán ganado y sin haber lanzado el dado. Si nos amoldamos el resultado está claro. Estamos muertos al nacer, muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, muertos al nacer. Empezamos fuerte. Bueno, pues muchas gracias a todas, lo siento, por estar aquí. Bueno, lo que ha dicho Javier, llevo ya bastantes años investigando la violencia obstétrica, soy muy pesada con el tema y me cuesta mucho parar, o sea que voy a intentar ser lo más sucinta posible, porque la verdad es que es mucha materia, porque claro, aunque yo estoy haciendo la tesis desde un punto de vista antropológico, evidentemente pues aquí se entremezclan muchos temas, temas de leyes, temas históricos, temas psicológicos, temas estructurales, temas sociológicos. Entonces, bueno, pues voy a intentar hacer unas pequeñas pinceladas, una pequeña introducción a la violencia obstétrica y he elegido pues un formato de preguntas. Vamos a hacernos unas preguntas, unas respuestas y luego, pues, si queréis, debatimos un poco sobre el tema. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, parece mentira que todavía nos preguntemos esto, pero no fue hasta el año 93 cuando se empezó a abordar la violencia de género
dentro del ámbito de los derechos humanos. Es decir, dentro de la ONU es cuando se va a aprobar la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a partir de ahí van a surgir muchos otros textos, pues la Conferencia de Pekín, etcétera, donde se va a refrendar que evidentemente que las mujeres, que la violencia de género, pero hasta entonces no había aparecido la preocupación como tal por la violencia de género dentro de los derechos humanos. La violencia de género, pues, no sé si decirlo, pero bueno, lo voy a decir, es un mecanismo de control y de subordinación de las mujeres que sirve, pues, para mantener el privilegio masculino, y se da contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es decir, mujeres ricas, mujeres pobres, mujeres de aquí, mujeres de allá. Todas las mujeres pueden sufrir violencia de género. ¿Por qué? Porque es una violencia estructural, es una violencia cultural, es una violencia simbólica. Evidentemente lo que nosotros vemos pues es la punta del iceberg, vemos pues a la mujer a la que se le pega una bofetada o a la que se le insulta, pero no vemos cómo esa violencia está fuertemente asentada en una estructura patriarcal que es la que la mima y la favorece en cierto modo. Entonces, si esto es la violencia de género, ¿qué es la violencia obstétrica? Bueno, pues si cogemos una coctelera como esta tan mona que os he dibujado aquí, y dentro ponemos por un lado mala praxis médica y por otro lado violencia de género, sobre todo en el embarazo, el parto y el posparto, también en otros momentos, ¿vale? Pero principalmente en el embarazo, el parto y el posparto, lo agitamos, ahí tenemos violencia obstétrica. Puede ser de dos tipos, que es la violencia física, es decir, cuando se utilizan procedimientos innecesarios, no se respeta el ritmo natural, lo que es el intervencionismo a tope, y puede ser psicológica, que esta quizá es la más complicada de detectar, porque muchas veces no sabes bien dónde está la línea, y pues esto serían humillaciones, vejaciones, infantilizar, insultar, no informar a las mujeres, no preguntarles su opinión, no contar con ellas, vamos, todo esto. Sobre todo, casi todas lo que dicen es que se las trata como si tuvieran 4 años, cosa que me imagino que con un paciente varón pues no sucedería igual. Otra pregunta que nos podemos hacer es que ¿por qué los partos necesitan asistencia? Claro, si estamos hablando de obstetricia, pues podemos ir un poquito más atrás y decir, bueno, pero ¿y por qué los partos humanos necesitan asistencia y los partos de un chimpancé no, por ejemplo? Entonces, si nos ponemos a mirar las proporciones que tenemos entre los cráneos y lo que se llama el peso de la contrapartida de la bipedestación, pues claro, la cabeza del humano, si veis que es la última, pues está muy justita, entonces evidentemente comparada con la del chimpancé, por ejemplo, pues es más complicado salir. Eso por un lado. Luego, por otro lado, al estar en una posición erecta, pues si veis en el segundo dibujo, la pelvis de la chimpancé que hay arriba, pues es como salida recta, ¿no? Hace así, ¡pluf! Entonces, pues entre lo pequeña que es la cabeza y que la pelvis va más recta, pues el parto es más sencillo en ese sentido. Sin embargo, el parto en los humanos pues tiene que hacer toda una serie de torsiones pues que lo dificultan. No es que el parto en los humanos, que ahí es donde está el error, sea algo enfermizo, pero sí es verdad que hay que asistir a ese parto. Y de ahí es donde surge lo que se denomina la partera obligatoria en los humanos. Pues es decir, que casi todas las sociedades en mayor o menor medida van a atender los partos. A lo mejor no estando encima, pero sí estando pendiente, porque es una manera pues, de asegurarnos la supervivencia. Si tú dejas a una pobre señora sola por ahí, sobre todo en zonas, yo qué sé, pues, en épocas donde podía haber depredadores, pues evidentemente es una presa fácil porque va a tener un parto a lo mejor de muchas horas y sin un apoyo de alguien, puede terminar muy mal. ¿Cómo se desposeyó a las mujeres de sus cuerpos? Bueno, esto Marx lo ha contado un poco. Si nos acercamos desde un punto de vista histórico, claro, esto está súper, hiper, mega simplificado porque, claro, es que es el tiempo lo que tenemos y ya está. Pero podemos decir que hasta el siglo XIV más o menos, bueno, lo que ha estado también hablando un poco más antes, pues los partos estaban en manos de comadronas, ¿vale? Pues era un misterio femenino, una profesión respetada. Entonces, pues se trataba de mujeres, que pues las típicas curanderas que habían aprendido de un modo empírico, se habían transmitido el saber de unas a otras y habían aprendido de fisiología del parto pues observando y enseñando a sus compañeras. Evidentemente, pues esta era una profesión no reglada,
pero estaba respetado. De hecho, las mujeres comadronas pues eran mujeres respetadas, se les pedía su consejo acerca pues, de fitoterapia, herbología, etc. Pero a partir de, sí, pues del siglo XIV hasta el siglo XVII más o menos, viene lo que se llama el periodo de la caza de brujas, que es cuando se va a construir un orden patriarcal mucho más fuerte. Evidentemente coincide con la implantación del capitalismo, todo tiene un porqué, o sea, es cuando acaba el feudalismo y empieza aproximadamente, ¿vale?, el capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas mujeres que tenían un control sobre sus cuerpos y sobre los cuerpos de las otras mujeres, pues es muy poderoso y es muy tentador desposeerlas de ese poder para poder controlar los nacimientos y para poder controlar su poder sexual y ponerlos bajo el control del Estado y transformarlos en recursos económicos, como os pongo aquí. Esto de la caza de brujas, pues mucha gente además es curioso porque siempre lo tenemos asociado a motivos religiosos, ¿verdad? Siempre en la televisión, pues las típicas películas de la caza de brujas, parece que es algo del clero, cuando muchísimas de las denominadas cazas de brujas fueron llevadas a cabo de manera laica, por decirlo así, o por el Estado. Es verdad que antiguamente pues, el Estado y la religión estaban mucho más vinculados, pero evidentemente los motivos no eran religiosos, al menos no directamente. También fueron quemados algunos hombres, pero casi todas, como el 80% se calcula de las personas quemadas fueron mujeres. A partir del siglo XVII es cuando empiezan a surgir los cirujanos obstetras, y entre los siglos XIX y XX se van a trasladar los partos pues, de los domicilios a los hospitales. De hecho, el parir en hospitales se va a convertir en un símbolo de estatus económico, aunque la mortalidad era altísima y la higiene muy escasa. ¿Por qué? Porque empezaron a utilizar mucha instrumentalización, pero las condiciones higiénicas eran nulas. Por ejemplo, a principios del siglo ¿cómo limpiaban? Pues porque no limpiaban. Que luego utilizaban el mismo forceps para sacar al siguiente niño. Claro, evidentemente se morían todos. Cuando comenzó a aumentar las medidas higiénicas, la mortalidad bajó exponencialmente, empezó a bajar cada vez más. ¿Y qué pasó? Que se pusieron la medallita y dijeron que eso era porque parir en los hospitales era más seguro, cuando en realidad lo que pasaba es que ellos mismos habían eliminado un problema, que las manos de las mujeres a las manos de los hombres, y de situarse en un entorno privado como es la casa, situarse en un entorno público como son los hospitales. ¿Qué pasa con la salud de las mujeres en general? Bueno, esto también Mar lo ha comentado. Evidentemente, si vivimos en una sociedad que estructuralmente es machista, pues la medicina no va a escapar a esto, lógicamente, no está en una burbuja. Entonces la medicina no es una ciencia objetiva. La medicina está repleta de roles de género, de estereotipos, de sesgos, de androcentrismo. ¿Por qué? Esta figura que he puesto, cuando tú dices una figura de un ser humano, siempre sale esta. ¿Os habéis fijado? Y si abrís un libro infantil, incluso yo por ejemplo veo muchas veces los libros de cuentos de mis hijas, vamos a ver cómo es el cuerpo humano. Abres un libro del cuerpo humano y sale un niño. ¿Por qué es el cuerpo humano ese? ¿Y mis hijas cómo se ven representadas en ese cuerpo humano? Ese no es el cuerpo humano, ese es el cuerpo de un niño. Entonces, ¿qué pasa? Si desde siempre estamos viendo que el varón es la norma, las mujeres entonces, ¿qué son? Las mujeres son las otras. La otredad, la alteridad, las no hombres. Y si las mujeres son las no hombres, eso quiere decir que las mujeres son seres deficitarios, seres a los que les falta algo. Entonces los hombres serían lo bueno y las mujeres bueno. Y de hecho es muy curioso porque si ves manuales de obstetricia antiguos, cuando todavía no se conocía mucho de la fisiología, se representa muchas veces las vaginas están representadas como penes invertidos. Es que es muy curioso. O sea, yo os animo a buscar estas imágenes porque son curiosísimas. Las vaginas son así, donde encaja perfectamente un pene. Eso es una vagina. ¿Por qué? Porque, claro, la vagina está para el pene. Por favor, ¿cómo va a existir por sí misma? Y así. Y eso eran los obstetras. Ese es el saber que ellos tenían sobre fisiología de las mujeres.
¿Qué pasa? Que si las mujeres están discriminadas también, lo van a estar en el ámbito de la salud. Por ejemplo, muchas encuestas que se realizan, cada vez menos, que no me maten los médicos que hay por aquí, pero no, ¿verdad? Cada vez menos, pero sí es verdad que muchas encuestas pues se utilizan solamente, bueno, trabajos, estudios, solamente con sujetos masculinos. Las mujeres parece que solamente interesamos cuando se realizan trabajos en cuanto a la salud reproductiva. El resto, ¿para qué? También el problema que hay con esto es que se va a invisibilizar los síntomas y las quejas de las mujeres y caemos muchas veces en lo que se llama psicologización. Por ejemplo, gran parte de los infartos en mujeres no se detectan. No se detectan porque cuando llega al médico le dicen que tiene ansiedad. Cuando un señor llega al médico le dicen, vamos a ver si usted no tiene un infarto. ¿Por qué las mujeres tienen ansiedad y los hombres no? ¿Por qué todos los síntomas nosotros nos los inventamos? ¿Por qué lo nuestro es psicológico y lo de los hombres es físico? Entonces es absolutamente urgente incluir una perspectiva de género en medicina también. O sea, en las carreras médicas debería ser, bueno, en cualquier carrera debería ser obligatorio, pero bueno, es que somos la mitad de la población, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos hace caso nadie? En fin, en medicina hay que incluir siempre una perspectiva de género porque, claro, si la medicina es androcéntrica, la violencia obstétrica es lógico que se ve desde este prisma, ¿no? ¿Quiénes están implicados en el seguimiento del embarazo y el parto? Bueno, estos son los actores principales de todo esto. Bueno, las matronas, el ginecólogo o la ginecóloga, el anestesista, si se quiere poner anestesia, el equipo de enfermería, pediatra para revisar al recién nacido, bueno, estudiantes que pueda haber, auxiliares diversos y otros profesionales que pueda haber en ciertas ocasiones, pues por ejemplo endocrinos cuando hay diabetes gestacional, yo qué sé, hematólogos si hay problemas de coagulación, etc. O sea, puede haber muchísima gente implicada en el seguimiento del embarazo y el parto. ¿Por qué pongo esto? Porque basta con que una sola de estas personas la cague, entre comillas, para que te puedan causar un trauma importante. O sea, hay mucha gente implicada y toda esta gente debería tener una perspectiva de género y debería entender lo que es la violencia obstétrica. Porque el problema de todo es que muchas veces ejercen violencia obstétrica sin ser conscientes de lo que es la violencia obstétrica y sin ser conscientes de que la están ejerciendo. Porque es un reflejo de la sociedad en la que ellos viven y es lo que ellos han visto que es normal y está naturalizado y está invisibilizado. Y la violencia más peligrosa es la que está invisibilizada, porque está ahí y no la vemos. Entonces basta con que una sola de estas personas nos fastidie, entre comillas, el parto para que ya todo vaya mal. ¿Cuáles son las intervenciones más comunes? O sea, todo esto es común. Es muy fuerte que todo esto se pueda dar en un parto. No todo, y más cosas, pero para que veamos lo que puede darse. Bueno, la amnioscopia, pues para analizar el líquido amniótico, la monitorización, o sea, el aparato la cardiotocografía para ver si el latido fetal, el rasurado vaginal, el poner un enema protocolariamente, una vía intravenosa, aunque luego no se vaya a utilizar, prohibir comer y beber, o sea que en los partos largos pues te tienen torturada durante 30 horas sin poder ni comer ni beber, porque comer a lo mejor tal, pero jolines, un vasito de agua, pues. Tactos vaginales, separar las membranas, o sea es la maniobra de Hamilton para intentar que se produzca antes el parto, el uso de oxitocina sintética sin que el cerebro la procese, con lo cual el dolor es bastante grande, la anestesia epidural, la rotura artificial de la bolsa, la falta de intimidad de demasiadas personas, pues muchas veces se te presentan con 10 estudiantes sin pedirte permiso y ahí están todos mirando como si eso fuera el fútbol. La inmovilización, el obligarte a parir en litotomía, la episiotomía, de lo que hablábamos antes, los pujos dirigidos, la maniobra de Christeller, que es cuando pues, te aprietan en la parte alta del vientre pues, para que baje el bebé. Es muy doloroso esto. El parto instrumental, pues, con forceps, ventosas, espátulas, las cesáreas innecesarias y la separación madre-bebé. Todo esto es lo que venimos a llamar el círculo vicioso de la cadena de intervenciones. ¿Por qué lo llamamos así? Porque muchas veces estas intervenciones se provocan las unas a las otras. Es decir, si tú a una madre le pones
oxitocina, le pones oxitocina para provocar el parto. Vale. La oxitocina es una oxitocina sintética, no es la que está produciendo su propio cuerpo, con lo cual el cuerpo no va a producir endorfinas para contrarrestar la oxitocina. Entonces el dolor va a ser enorme y además es un dolor a lo mejor con unas contracciones muy rápidas que su cuerpo todavía no está preparado para soportar. Claro, ese dolor no lo va a poder aguantar porque es un dolor que no es el suyo, no es el que su cuerpo está produciendo en ese momento. Entonces va a pedir la epidural, seguramente, lógicamente. Va a pedir la epidural y a lo mejor solamente tiene 5 centímetros de dilatación o 4 centímetros de dilatación. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor ese parto va a acabar en cesárea. Entonces es como que todas estas intervenciones se van a ir dando la mano la una a la otra y lo que supuestamente está concebido para facilitar un parto, al final lo que hace es problematizarlo en el sentido de que más intervenciones y a lo mejor incluso tarda más de lo que se pensaba. Pero bueno, de hecho en España se considera que solamente el 10%, según las estadísticas que sacó este hombre, ¿cómo se llama? El Madsen Wagner, el que fue el director de la unidad materno, ¿cómo se llamaba esta? ¿Sabéis quién digo, verdad? Sí, sí. Materno-infantil, de la unidad materno-infantil de la Organización Mundial de la Salud, murió en el año 2014. Bueno, este señor era un firme defensor de las matronas y estaba absolutamente escandalizado de en España como solamente el 10% de las intervenciones, por favor, el 10% son necesarias realmente. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué se hacen? ¿Por qué patologizamos los partos? Pues en primer lugar, pues para perpetuar ese statu quo hegemónico del que hablábamos antes de poder patriarcal para con los cuerpos femeninos, claro. Es que el tener el control sobre los cuerpos te da el control sobre todo. Y luego por una razón muchísimo más pragmática, pues porque los protocolos médicos se suelen ritualizar, porque de ese modo tienes una sensación de seguridad, de normalización. Si tú todo lo haces igual, todos los días tienes las mismas rutinas, intentas que todo suceda de la misma manera, evidentemente es muchísimo más fácil de controlar y es mucho más fácil para ti de acotar. El problema es que tratar a todas las mujeres por igual, sí, de manera teórica está muy bien, pero es que no todas las mujeres son iguales, que a lo mejor lo que tú necesitas no es lo que yo necesito. Entonces, ¿por qué te tienen que tratar a ti igual que a mí? Entonces, el no tener en cuenta las diferencias y las opiniones y las necesidades distintas de las distintas mujeres, pues también incurre muchas veces en violencia obstétrica. Lo que pasa es que no solamente el embarazo y el parto están patologizados, es que la sexualidad femenina es un instrumento subyugado en todas sus etapas, desde el principio hasta el final. La menstruación. Estoy mala. No, no estás mala, estás menstruando. ¿Por qué estás mala? ¿Por qué te escondes el tampón en la mano para ir al cuarto de baño para que no te vea nadie? ¿Qué pasa con eso? No estás mala. La menopausia, venga a tomar hormonas. Venga a tomar hormonas porque, madre mía, uy, 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 los sofocos no sé qué. Yo estuve investigando sobre la menopausia y los sofocos suceden en los países donde la menopausia está mal considerada, es decir, donde se está asociada la vejez con algo negativo, en la sociedad occidental. Los síntomas de la menopausia son muchísimos. En los países donde con la vejez aumenta tu estatus, por ejemplo en la India, mujer sabia, mujer que sabe, no hay síntomas de la menopausia, no hay sofocos, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es curioso, ¿eh? Los orgasmos. Las mujeres hay que tener orgasmos porque no sé qué, no sé cuántos. Bueno, los anticonceptivos. La píldora anticonceptiva tiene un prospecto así de grande. Y hace poco estaban investigando una píldora anticonceptiva para hombres y tuvieron que suspender los ensayos porque pobrecitos, es que les daba jaqueca. Hombre, sí, dijeron eso, que es que tenían jaquecas y es que tenían náuseas y se sentían muy mal y se sentían hinchados. Perdona. Hola. Llevamos así toda la vida nosotras aguantándolo. Pero claro, nosotras estamos así. En general, existen discursos de la biomedicina acerca del cuerpo de las mujeres, de cómo tiene que ser el cuerpo de las mujeres, eso lo hemos estado viendo antes. Y a las mujeres en general se las medica para huir de su naturaleza. Eso es muy curioso. La regla no la sientas, la menopausia no la sientas, los anticonceptivos, pues porque así tú pones todo. Sin embargo, a los hombres, las medicaciones que sí se investigan y en las que se invierte tiempo y dinero, el Viagra, para potenciar. ¿Por qué?
porque las mujeres seguimos siendo pasivas y los hombres siguen siendo activos y nos quieren seguir situando también desde el ámbito médico en ese papel. A nivel de legislación, ¿qué podemos decir sobre la violencia obstétrica? Porque claro, si a mí me ejercen violencia obstétrica, ¿qué hago yo para denunciar esto? Bueno, pues nada, no hago nada. ¿Por qué? Porque en España no existe legislación, no está tipificada la violencia obstétrica como delito. En Venezuela, en Argentina, en México sí que existen legislaciones específicas. Que luego funcionen bien o mal, eso ya es otra cuestión, porque evidentemente, pues, una cosa es hacer la ley y otra cosa es cumplirla, pero por lo menos tienes algo. Decir, bueno, no funciona, pero mire, estas son las leyes y yo por lo menos puedo decir esto. Aquí nada, si tú tienes un caso de violencia obstétrica y lo quieres denunciar, como no hay un trasfondo legal, si no tienes algo realmente muy muy grave, que te han mutilado gravemente, que tu hijo ha muerto o que haya pasado algo que sea muy evidente, ahí puedes llegar a lo mejor a juicio. Pero como tú hayas tenido, yo qué sé, estrés postraumático o hayas tenido problemas psicológicos o hayas tenido, pues como una madre con la que hablé que estuvo con 30 años con incontinencia fecal para toda la vida, ¿qué haces? ¿Cómo lo demuestras? De hecho, me acuerdo, es muy curioso porque yo ahora en el trabajo que estoy realizando me doy cuenta, bueno, que ya en otra encuesta que hice anterior también salió a la luz, que cuando hay algún problema, de repente no lo mencionan en el informe. Entonces, si a ti, por ejemplo, te hacen una maniobra de Christeller, que es de la que estábamos hablando antes, esta de que te empuja la barriga, y el bebé sale, que no debería hacerse, y el bebé sale con una ruptura de clavícula, ¿no? Que es bastante común. Oye, la maniobra de Christeller no aparece en el informe, se ha evaporado. Qué curioso esto, ¿eh? El otro día hablaba con una madre que me contaba que en un hospital de aquí, de Madrid, por protocolo se pone monitor interno a los bebés. No sé por qué, porque no es que haya sufrimiento, no, por protocolo, desde el inicio del parto. Y entonces la persona que estaba poniéndole eso, pues no tenía mucha pericia. ¿Qué pasó? Que la niña salió con toda la cabeza llena de heridas, sangre, etcétera, etcétera. Y le pregunté si el informe era completo y me dijo, sí, era un informe que me dieron completísimo, venía cada cosa que me habían dicho, pero oye, qué curioso, los del monitor no lo pusieron, no pusieron lo del monitor, ¿se les habrá olvidado? No se les ha olvidado, es que entonces ya no tienes prueba, es tu palabra contra la de ellos. Con lo cual, si no está legislado, ¿qué podemos hacer? Pues escribir una queja al hospital, que lo mismo ni te responden y que lo mismo en una papelera. Esas son las armas. ¿Cómo podemos prevenir la violencia obstétrica entonces? En primer lugar, la legislación de violencia de género se queda corta. Se queda corta porque se refiere casi siempre al ámbito de la pareja o de la expareja. Claro, fuera de eso quedan muchas mujeres, quedan las prostitutas, quedan las personas a las que se les ejerce violencia de género pues en los colegios, en los trabajos, en los hospitales. Entonces es pues legislación de violencia de género pero cogida con pinzas, porque sería muy complicado de demostrar que se ha ejercido violencia de género. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que lleva más de 30 años alertando a España de que las tasas de intervenciones que se hacen aquí son escandalosas. 30 años, no 3, 30. Y aquí no cambia. Sí, bueno, sí cambia, tampoco vamos a exagerar. Pero muy despacito, vamos así, poquito a poquito. También es verdad, y eso también es peligroso, que muchos hospitales se están como juntando con la moda de los partos naturales, pero sin creer realmente en ellos. Lo están haciendo pues porque está como muy bien visto y tal, pero al final te llevas el lote igual, entonces tampoco veo muy bien la razón de esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidentemente, pues el derecho a la dignidad, el derecho a la salud sexual, pues son derechos humanos. También por ahí podemos denunciar o prevenir la violencia obstétrica. La Ley de Autonomía del Paciente, claro. El consentimiento informado, que te hacen firmar que te dan en el momento del parto. El plan de parto. El plan de parto es un documento que se puede presentar donde se explica lo que tú quieres para tu parto, qué quieres que te hagan y qué quieres que no te hagan, a menos que haya una emergencia gravísima, etc. ¿Qué pasa con el plan de parto? El plan de parto ahora mismo tú te lo puedes descargar de la web del Ministerio de Sanidad, o sea que es una cosa oficial, no es una cosa que 4 locas estén ahí dando y tal. Generalmente cuando tú entregas un plan de parto ya te van a mirar, no todo el mundo, claro, pero parece como que les estás desconfiando de los profesionales que te van a atender.
Entonces, si tú ya vas con un plan de parto, no sienta muy bien, digamos. En la presentación que os he puesto antes, que por cierto no os lo he dicho, son testimonios que yo he recogido de la investigación que estoy haciendo, son testimonios originales, algunos son espeluznantes, pues en uno de ellos cuenta cómo el matrón le rompe el plan de parto en la cara diciendo, sí, hombre, vamos a hacer aquí esto. El plan de parto lo tienes que entregar por triplicado, uno en la administración del hospital, otro creo que es un ejemplar para ti y otro para los profesionales que te atienden en el parto. Todo esto está sellado, o sea, es una cosa oficial. Y el día del parto, pues esta señora entrega su plan de parto y el matrón se lo rompe a la cara. Bueno, esto ya es una declaración de intenciones y a partir de ahí, ¿qué puedes esperar de tu parto si empezamos así? La estrategia de atención al parto normal es una estrategia que gracias también a la presión de asociaciones como El Parto es Nuestro se consiguió redactar. Es lo que se supone que es un documento donde se especifica cómo debería de ser un parto pues normal, pues atendido por matronas, etcétera, etcétera. Los hospitales IAN, de los que estábamos hablando antes, ¿verdad? Pues son hospitales amigos de los niños, que es un distintivo que da UNICEF. Ahora mismo creo que son 17 centros en España los que los tienen, que se supone pues que son favorecen el vínculo de la madre con el bebé, etcétera. 17 hospitales de toda España, ojo. O sea que hay más que están intentando conseguirlo, pero en España es complicado. Y bueno, luego los distintos protocolos y recomendaciones en pos de un parto más respetado, pues que puedan tener cada centro a nivel personal o también algunas leyes autonómicas pues que puedan tratar de puntillitas todos estos temas. ¿Qué pasa? Que todo esto está muy bonito, pero cuando llegamos a la vida real hay muchísimas diferencias entre lo que está las normas o los derechos que podemos tener y la realidad. Entonces al final todo se queda en papel mojado, porque tú tienes derecho a presentar un plan de parto pero te lo rompen en la cara, porque tú tienes derecho a decir lo que quieres y tú tienes derecho a que te traten con dignidad y tienes derecho a que te traten con educación y no lo hacen y no lo puedes denunciar porque no hay legislación. ¿Qué te queda? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué armas te quedan? ¿Qué diferencias hay entre los partos medicalizados y los partos naturales? Porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, así que lo vamos a ver un poco. Bueno, pues un parto natural es un parto sin ningún tipo de intervención médica, por ejemplo, un parto en casa. Evidentemente tú en tu casa no te puedes poner la epidural pues porque estás en tu casa. Un parto respetado pues es un parto donde tú decides lo que quieres. Por ejemplo, yo me puedo querer poner la epidural porque es mi parto y yo lo decido, pero me la pongo porque yo quiero, no porque me lo diga usted. Entonces, en un plan de parto, tú podrías, un plan de parto bien hecho y respetado, etcétera, pues tú podrías decir, yo quiero esto, 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 y esto no, y esto no. Eso sería un parto respetado. Y un parto medicalizado, pues son los que, por desgracia, más tenemos, que son los profesionales los que deciden, y aquí es donde se van a dar las cascadas de intervencionismo de las que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más nuevos profesionales que están surgiendo porque hay una demanda que no se está satisfaciendo. Es decir, las doulas que acompañan en los partos, las salus, que son estas enfermeras a domicilio que ayudan en los primeros días, matronas ginecólogos a domicilio para atender partos en casa, las asesoras pues, de lactancia, de porteo, de lo que sea. Bueno, pues hay esos huecos que está muy bien que se vayan llenando porque es una buena señal de decir que las mujeres están pidiendo cosas nuevas y se están empoderando y viendo que las cosas no tienen que seguir siendo como son. El derecho a decidir cómo y dónde parir es un derecho sexual, por supuesto, eso debería ser básico. Entonces, si yo quiero parir en mi casa, debería tener derecho a parir en mi casa. ¿Qué pasa? Que parir en mi casa en primer lugar cuesta 3.000 euros. Porque no está cubierto por la seguridad social. Si tú vives en Inglaterra, sí, o si vives en Suecia, pero en España no. Y no todo el mundo tiene 3.000 euros para invertirlos en un parto en casa. Y no solamente eso, sino que luego hay un estigma con el parto en casa, parece que eres una loca si quieres parir en tu casa, cuando todos los estudios que se han realizado demuestran que el parto en casa es tan seguro como el del hospital, no más, no menos, tan seguro como el del hospital. Y eso sí, con mucho menos intervencionismo. Pero entre el estigma social que hay sobre el parto en casa, más lo caro que resulta, pues muy complicado. Entonces al final pues tienes que ir a un hospital y cruzar los dedos para que te toque un equipo que sea respetuoso porque es cuestión de suerte al final. ¿Qué puede llevar a un profesional a la violencia obstétrica? Este es el punto clave. Porque claro, no es que un señor se levante por la mañana y lance una risa maligna, no. Simplemente, claro, es que parece como que lo están haciendo. No.
es que muchas veces no hay conciencia, y si no hay conciencia de género, ¿cómo van a ver la violencia obstétrica? Pero luego, profesionalmente, también hay mucha picaresca, y esto hay que decirlo, también hay razones económicas. Porque si, por ejemplo, una persona en un hospital privado va a ganar más dinero si hace una cesárea, ¿qué va a pasar ahí? Si yo gano 4.000 euros, son cifras inventadas, ¿eh? Si yo gano 4.000 euros por hacer una cesárea y 2.000 por hacer un parto vaginal, voy a ver si me saco aquí un par de cesáreas y me voy a esquiar luego el mes que viene. Claro, no todos, pero eso está ahí. El miedo a demandas. Muchas personas pues tienen miedo a que les demanden y hacen muchas cosas para que no se les demande. Cuando al final muchas veces es al revés, porque de hacer tanto al final pues te pasas de lo que has hecho. Y luego pues acomodarse a los protocolos. No, es que en este hospital se ha hecho así siempre, ya, pero es que en este hospital lleva haciéndose así 35 años. Ya creo que ya la evidencia científica dicta que hay que hacerlo de otras maneras. Las razones personales. Aquí es donde están los motivos pues, estructurales de la sociedad machista, etc. Y la medicina pues, es una muestra más de cómo todos esos sesgos machistas permanecen también en ella. Los prejuicios, evidentemente, los prejuicios son inherentes a todos los seres humanos y siempre están por delante de cualquier intelectualidad, profesión, tal. Los prejuicios somos nosotros. Pesan muchísimo, muchísimo. Y la ignorancia en temas de género y la falta de formación, evidentemente. Si una persona no se recicla, pues ahí está eso. Y las razones físicas que, por supuesto, no hay que dejar de tenerlas en cuenta porque, evidentemente, son profesiones donde hay turnos muy largos, donde hay mucho burnout, donde hay mucho estrés y eso también hay que tenerlo en cuenta. Jolín, pues son personas y se cansan y si llevan 24 horas trabajando, pues a lo mejor no te tratan igual que si llevaran 2. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la relación entonces entre las madres y los profesionales de la salud? Bueno, pues hemos visto que la medicina hegemónica o la biomedicina es androcéntrica, es un tipo de medicina masculina. Pues ahí lo masculino va a aparecer como lo científico, como lo objetivo, como lo racional, como lo importante. ¿Qué pasa con eso? Que la violencia obstétrica va a ser una forma de control social, de represión de la maternidad. Claro, yo controlo tu cuerpo. ¿Cómo controlo tu cuerpo? Con el miedo. El miedo es poderosísimo. Si tú a una mujer le dices, mira, si no te hago 48 cortes, tu hijo va a morir, os aseguro que la madre se va a dejar hacer los 48 cortes, sin dudarlo. Y manejan mucho el miedo, ¿eh? Y otra palabra muy importante son los protocolos. No, es que se hace así por protocolo en este hospital. Ya, pero oiga, es que yo no me quiero hacer 48 cortes ya, pero es que es el protocolo del hospital. Todo el rato eso, siempre. Entonces, es como que el protocolo es una especie de entidad divina que flota por encima del obstetra y no puedes hacer nada contra eso. Todo se justifica con eso, con lo cual, ahí se queda. ¿Esto qué produce? Que las relaciones entre madres y profesionales sean totalmente asimétricas. Claro, yo no puedo hablar de igual a igual con una persona que me está aterrorizando y con una persona que me dice que no puede hacer nada porque lo dicta el Dios protocolo y él está ahí pues cumpliendo con sus designios. Entonces, ¿qué puedes exigir en esa cuestión? No puedes hacer nada. ¿Qué quiere decir? Que las madres van a dejar de poder acceder a sus propios cuerpos. Y luego hay otra cosa también muy importante, que es cómo con la tecnología se ha ido desplazando sutilmente la atención de los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué? Porque antes una mujer llegaba y le preguntaban, ¿cómo está usted? ¿Cómo lleva el embarazo? Pues bien, bueno, tengo aquí unas molestias, noto no sé qué, tal. Ahora, túmbese, que le voy a hacer una ecografía. No te miran a la cara y lo único que hacen es mirar a la pantalla. Es decir, acceden al cuerpo de la mujer a través de una pantalla, no a través de las impresiones que esa mujer tenga sobre su propio embarazo. Esto es importantísimo, porque la subjetividad de la madre ya no importa nada, solo importa la objetividad de la máquina. Es decir, que las mujeres ya no son sujetos activos en sus propios embarazos, sino que han pasado a ser pasivas y meros receptáculos de fetos con patitas que van andando por ahí. Y muchas veces, de hecho muchas madres me lo dicen, que cuando les están haciendo ecografías ni siquiera las miran a la cara. ¿Para qué? Si no son caras, solo son una barriga. No interesa, solo interesa mirar a la pantalla, da igual lo que ellas digan.
Es que tú puedes decir, no, yo estoy embarazada de 12 semanas porque sé perfectamente que mi última regla la tuve. Espera, que lo voy a medir el fémur a ver si es verdad. Y como el fémur a otra medida, te van a poner que tú estás de tanto, aunque tú estés absolutamente convencida de que tienes X semanas. Es que da igual lo que digas, da igual. Aunque el ecógrafo tenga un margen de error, aunque haya bebés que puedan tener el fémur tal o cual, da igual. Tu opinión no importa, solo importa lo que diga la máquina. La tecnología ha desplazado totalmente el acceso subjetivo a los cuerpos de las madres. Entonces las mujeres pues dejan de poder acceder a sus propios cuerpos por todos los lados. ¿Y qué haces? Cuando tú entras, que esto me lo dicen también muchas madres, es curioso como al final todas acaban coincidiendo, cuando entras en un hospital para que atiendan tu parto, te conviertes en algo tan vulnerable que es como que te cambia la mente, te dejas hacer y ya solo lo único que quieres es que acabe lo más rápido posible porque no quieres ni pensarlo. Y muchas veces, al volver a hablar de todo esto, les resulta muy doloroso porque se dan cuenta de que lo habían enterrado como si fuera un recuerdo traumático y no querían haberlo desempolvado. Claro, y al desempolvarlo se dan cuenta de volver a sufrir otra vez por cómo se dejaron hacer cosas que normalmente jamás se dejarían hacer, pero que en ese momento y en ese lugar son incapaces de hacer otra cosa. O sea, se han sometido, se han domesticado, se han dejado domesticar, se han dejado someter. Y el problema es eso, que los profesionales de la salud pueden ejercer este control social sin ser ni siquiera conscientes de lo que están haciendo. Y eso es muy peligroso porque se está invisibilizando ese tipo de violencia. ¿Qué dicen las madres que han sufrido violencia obstétrica? Bueno, recogí hace 3 años 670 testimonios y más o menos de todas puedes sacar unas conclusiones parecidas, son todo tipo de consecuencias físicas y psicológicas, porque todas relatan que sufren burlas e insultos, que se sienten violadas. Esta palabra, sentirse violada, la repiten mucho, evidentemente. Están accediendo a tu cuerpo, te están metiendo cosas en tu cuerpo sin pedirte permiso, lo siento mucho, eso es una violación. Eso es una violación. La violación puede ser con una mano, no tiene por qué ser con un pene. Eso es una violación. Cómo sufrieron un trato vejatorio, cómo se las infantilizó, se las cosifica, se sienten indefensas, vulnerables, con falta absoluta de intimidad, con falta de información. Cómo los informes aparecen incompletos y con mentiras, lo que antes hablábamos. Cómo no se aceptan los planes de parto, cómo no les permiten gritar, pero ellas las gritan constantemente. Recuerdo una frase a una que le dijeron, mira, cuando estabas haciendo al niño no gritabas tanto, ahí bien que te lo pasaste, cosas así. El trato descuidado, cómo las separan de los bebés, cómo sienten culpa, cómo sienten miedo y cómo, sobre todo, sienten que se apropian de sus cuerpos, cómo sienten que pierden totalmente el control. ¿Cómo podemos erradicar la violencia obstétrica? Complicado, ¿eh? Yo diría que tiene 3 frentes abiertos. En primer lugar, la prevención. Pues evidentemente hace falta mucha pedagogía, mucha pedagogía, como en todos los temas de género. Hay que educar a los profesionales con una visión de género, por supuesto. Hay que actualizar los protocolos, por favor, hospitales, actualicen sus protocolos. Y hay que tener información. Información para las madres, en este caso. Porque es verdad que aunque tú como madre estés muy informada y vayas sabiendo muy bien todo, te la pueden meter igual, ¿eh? O sea, tú puedes llegar ahí y decir, no, yo sé que esto no sé, pero ya cuentas con una base, ya cuentas con algo por lo que luchar. Y yo defiendo lo que yo llamo la figura del empoderamiento delegado. ¿Qué es el empoderamiento delegado? Es que no se me ocurría otra manera de definirlo, pero es que tú vayas que entrenes un mercenario para que te acompañe el día de tu parto y esa persona sea la que luche por ti. Porque tú no puedes en ese momento luchar. Entonces da igual que sea tu pareja, tu madre, tu suegra, una doula o tu amiga Maripili, pero necesitas entrenar a alguien para que vaya contigo el día de tu parto y diga, che, eso no, porque tú no vas a poder. Estás en un momento de vulnerabilidad enorme, no de enfermedad, ojo, pero sí de emocionalmente, pues estás vulnerable y tú no tienes en ese momento las fuerzas como para decir, mire, perdone, pero eso no.
Entonces, siempre es necesario tener pues, que el empoderamiento lo delegues en otro, que tú ya te empoderarás después. Pero en ese momento no puedes. Por mucho que creas que puedes, no, no puedes. Por otro lado, la formación. Hace falta un reciclaje continuo de los profesionales, lógicamente, pero es que parece que esto no cala mucho. Considerar la evidencia científica. Continuamente están apareciendo artículos donde se alerta que los partos, cuanto menos medicalizados, pues mejor, lógicamente, pero aquí seguimos poco a poco. Y es muy necesario que haya listados de hospitales en España con estadísticas reales. No hay. Lo que hay está todo. O sea, los hospitales pueden tener estadísticas que han elaborado de manera personal, si ellos quieren, pero sin ningún tipo de arbitraje, con lo cual yo no sé si esas estadísticas son reales, están un poquito así embellecidas, no sé, no lo puedo saber. No hay nadie que obligue a hacer esos listados. Sí es verdad que ahora mismo, por ejemplo, el Observatorio de Violencia Obstétrica, que abrió el Partos Nuestro hace 2 años, está intentando elaborar este tipo de estadísticas, pero creo que no se lo están poniendo muy fácil. Y luego pues el Instituto Nacional de Estadística también tiene pues unas estadísticas anuales sobre el número de partos, instrumentalizaciones, pero es que son muy incompletas porque yo creo que también claro, se tienen en cuenta sobre todo los procedimientos médicos, pero no se tienen en cuenta los aspectos emocionales, los aspectos psicológicos, y tampoco sabes si esa instrumentalización se ha hecho porque la madre ha querido, porque ha sido necesaria, no sabes realmente lo que ha pasado en esos partos. Con lo cual, si yo quiero parir en Murcia y quiero parir en el hospital con menos intervenciones de Murcia, no tengo manera humana de saber cuál es ese hospital, porque no hay estadísticas. De hecho, a nivel internacional se estaban sacando todos los años unas estadísticas de intervenciones hospitalarias, y España han dicho, bueno, mira, ¿para qué? Y lo han quitado, porque es que han visto que no hay nada aquí hecho, y llevan ya como 5 años sin incluirnos, porque tenían 4 hospitales, uno de Valencia, o sea, como 4, y quedaba muy cutre, y han dicho, para esto mejor no ponemos nada, y nos han quitado. Y por último, pues habría que penalizar, claro, si tú no puedes prevenir, si no puedes erradicarla desde la base, que sería lo aconsejable, pues hay que penalizar. Entonces hay que exigir que haya leyes que penalicen y que con ello se desnormalicen la violencia obstétrica. Todas las legislaciones sobre violencia obstétrica que existen suelen estar recogidas dentro de leyes de violencia de género. Claro, porque la violencia obstétrica es una forma de violencia de género. Pero como he dicho, las leyes que hay aquí en España pues se refieren al ámbito de las parejas, las exparejas. Claro, el médico ni es tu pareja ni tu expareja normalmente, con lo cual las leyes de violencia de género pues escapan a todo eso. Entonces estos serían más o menos los 3 frentes abiertos que habría para conseguir erradicar o por lo menos ir disminuyendo poco a poco la violencia obstétrica. Voy a terminar con un corto, muy corto, que es muy conocido, de Iciar Bollaín. Muchos lo habréis visto, pero es que me gusta muchísimo porque creo que es un ejercicio maravilloso cuando no estás segura de que algo es violencia de género, darle la vuelta y ponérselo en un nombre. Por ejemplo, el típico anuncio donde una muchacha ligera de ropa aparece en una pose ridícula. Tú coges a un señor y le pones en esa misma pose encima de un coche así, y os aseguro que no pasa el filtro. Entonces, con la violencia obstétrica vais a ver que es algo muy parecido. Os voy a dejar el corto. A ver cómo se pone esto aquí. Dura muy poquito, ¿eh? Y luego ya, si queréis, pues hablamos. QuickTime no disponible, qué bien. Pues lo pongo en YouTube. Eva, aprovecho a comentarte, Sí. Nos están mirando desde Argentina. Hola, Argentina. Y bueno, nos están siguiendo desde el hospital, bueno, desde la Universidad de Medicina de la UNER en Entre Ríos. Y tenemos una psicóloga allí, es doctora también en psicología, se llama Fernanda. Aprovechamos a saludar a Fernanda. Hola, y Fernanda. me dice que ella con el marido ha hecho un empoderamiento delegado. Mira, claro. O sea, que un poco lo que tú estabas hablando, ¿no? Para el nacimiento de
de Rita, de su hijo. Es que es primordial, es primordial. Te leo textual el WhatsApp, dice: las frases de violencia obstétrica son similares aquí. Creo que las 3 líneas que marca Eva para erradicar la violencia obstétrica es muy interesante. Yo tuve un empoderamiento delegado, eso mismo hicimos con Amaury, con mi marido. Y nada, y te felicito por la ponencia. Pues muchas gracias, Fernanda. Pues sí, es imprescindible lo del empoderamiento delegado. Yo es lo que... el nombre me lo inventé porque no sé realmente cómo llamarlo, pero creo que describe bien el momento ese donde necesitas que otra persona sea tus manos, tus ojos y sobre todo la guerra, porque es una guerra, es una batalla, que la libre por ti, porque tú en ese momento no puedes. Bueno, vamos a poner... ¿Cómo se llama el vídeo? Por tu bien. Por tu bien. Creo que estoy de parto. ¿Cómo que cree? ¿Está de parto o no está de parto? No sé, yo creo que sí. Hola. ¡Au! ¿Y eso? A ver, ¿me flexionas un poquito las rodillas? Ah, sí. Muy bien. Me llamo Luis. Muy bien, cielo. Ahora le vamos a afeitar y le vamos a poner esto para que haga caca. Si no le importa. ¿Me puedo levantar un poquito? Estoy muy incómodo así. ¿No ves que estás todo enchufado, hombre? ¿A dónde vas a ir? Mi mujer puede volver ya. Ahora te rato la bolsa, ¿eh? A partir de ahora ya coser y cantar. Venga. Si esto es por tu bien, hombre. Ay. Estamos ya con la dilatación completa y, por tanto, aprovechando los pujos y las contracciones, vamos a dejar que la cabeza descienda a lo largo del canal del parto. Bien. Bueno, venga, que ya casi hemos terminado, majo. Venga, empuja, vamos, 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 empuja, empuja, sigue, empuja. No, así no, empuja, empuja. Se me ponga de pie mejor. ¿Cómo te vas a poner de pie, hombre? Pues lo que nos faltaba, entonces no veo yo. Venga, sigue empujando. Vamos, vamos, venga, sigue empujando, sigue. Bien, sigue empujando, venga. Muy bien, ya, ahora. Vamos. Muy bien, venga, tijera. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso que hace? Venga, el último empujón, vamos. Venga, vamos. Empuja, despacio. Muy bien, despacio. Bien. Ya está. Ya está. Es un... Puedo verlo. Está bien, está muy bien. ¿Dónde está? ¿Por qué no llora? El niño está perfectamente. Ahora lo llevamos a observación y luego te lo llevamos a la habitación, ¿eh? Pues voy a terminar con... Bueno, este documental era de colaborar con El Parto es Nuestro, con la asociación, y quiero terminar con un pequeño poema que es muy interesante. Es de Carlos González y, bueno, dice, es un poquito largo, pero os va a gustar. Picoteaba un día una gallina entre unos desperdicios de cocina cuando le sobrevino un deseo urgente de alzar la vista al frente y caminar con paso vacilante, el cuello para atrás y para adelante, hacia un montón de paja allí dispuesto. Cacarea, se sienta, se menea, pica, repica, suplica, tuerce el gesto, se levanta, se vuelve, cacarea.